Presentación. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara y maestrante en Refugee Protection and Forced Migration Studies por la Universidad de Londres. Fue asistente de investigación y coordinadora de trabajo de campo en el Mexican Migration Project, MMP, auspiciado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Princeton. Posteriormente se desempeñó como coordinadora de Derechos Humanos y Desarrollo Integral del Instituto Jalisciense para Migrantes, donde elaboró el primer anuario de migración de Jalisco, titulado Jalisco, un estado migrante. Más adelante fue directora de Relaciones Internacionales de Zapopan, lugar en el que coordinó el proyecto de cooperación internacional descentralizada Confluencia Creativa y desarrolló la estrategia Zapopan 2030, la cual fue reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, en el premio Transformando México desde lo local. Actualmente es asociada de protección en el ACNUR Guadalajara. Pues muchísimas gracias, Yaya, por estar con nosotros y bueno, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Ray. Bueno, pues muy buenas, ¿qué son días o tardes ya? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahorita lo que vamos a hacer con esta parte de la presentación es que vamos a empezar a aterrizar muchos de los conceptos y de las ideas que ya les compartió nuestra jefa de oficina, Ana Lilia, y que justo esta parte de la presentación es el puente para lo que después van a explicar mis colegas Carla y Enrique, ¿no? Y bueno, primero poner algunas bases que es importante que se considere cuando hablamos del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio en México, y es que la realidad es que México es un país que es reconocido internacionalmente por el trabajo que ha hecho de armonizar todas las leyes y los reglamentos en materia de movilidad humana conforme a los tratados internacionales los cuales firmó y ratificó. Es decir, México firmó y ratificó la Convención de 1951 y también firmó y ratificó la Declaración de Cartagena, ¿no? Entonces, realmente, sí, si hay algo que sí podemos reconocerle al Estado mexicano es que ha hecho un trabajo constante de armonización y que todo lo que se pone en temas internacionales sí caiga a la legislación nacional, ¿no? Y esto nos lleva a que, dado que sí ha armonizado estos procedimientos, también algo que sí tiene el Estado mexicano es que se cuenta con instituciones especializadas, ¿no? Como ya lo comentaba Ana Lilia, a diferencia, por ejemplo, de varios países de África o simplemente de Turquía, en donde no existen instituciones especializadas y que en esas operaciones y en esas regiones es el ACNUR quien se encarga muchas veces de hacer este procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio. En México no es así, en México sí se cuenta con una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y un Instituto Nacional de Migración que van a tener todo el tiempo una labor de apoyo y de coayudancia, ¿no? En términos de derecho, el procedimiento es un procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no requieren forzosamente o no es un proceso judicializado, es decir, lo pueden hacer de manera individual sin la necesidad de tener apoyo de un abogado, aunque nosotros siempre vamos a recomendar que lo hagan en apoyo con un equipo jurídico para que se pueda revisar todo este tema de las necesidades específicas, verificar el debido proceso, revisión de tiempos, etcétera. Y que ahorita esto, conforme les vaya explicando el procedimiento, creo que vamos a ir poniendo ciertos puntos para que, si bien, porque yo sé que se pueden preguntar, oye, pero si es un proceso administrativo, ¿por qué lo recomiendan? ¿Por qué si hay una institución sí se requiere de un abogado o es la recomendación? Y ahorita vamos a ahondar un poco en esos temas. Por otro lado, sí reconocemos que hace falta fortalecer las instituciones de protección. Y aquí, sí hablando de protección desde esta perspectiva que tiene el ACNUR, que ya se las comentaba Ana Lilia, pero que la vamos a ir un poco desdoblando, ¿no?, a lo largo de la presentación. Y finalmente, sí decirles que México se ha convertido en un país que recibe a muchas personas solicitantes y sujetas de protección internacional. Y aquí, para quienes son estudiosos o quienes les interesa el tema migratorio, que ahora se utiliza más hablar del concepto de movilidad humana para abarcar todos estos distintos perfiles, pues sí, ¿no? O sea, reconocemos que México es un país en el que confluyen los 4 flujos migratorios, origen, destino, tránsito y retorno, pero que dentro de estos flujos migratorios, más hablar que de un flujo, tenemos que hablar de estas personas que tienen
tienen este perfil para poder solicitar refugio, que requieren de una protección internacional, y es esto algo que se ve simplemente en las estadísticas del año pasado. Durante 2023, México recibió 140,982 solicitudes de refugio. Vamos cerrándole, 150,000 personas llegaron a nuestro país a solicitar refugio, ¿no? Donde las principales nacionalidades fueron Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, entre otras, pero que sí podemos ver cómo es que México cada vez más se consolida como un país que está recibiendo a personas refugiadas. Y miren, ahorita que, por ejemplo, Ray mencionaba sobre el primer anuario de migración, en ese tiempo, cuando se hizo el anuario, hay un capítulo específico que aborda el tema de refugio en México, y yo recuerdo perfectamente que cuando hice las estadísticas, o sea, en Guadalajara eran, creo que 10 personas las que habían solicitado refugio. Hoy Guadalajara se ha vuelto en un punto tan importante, o bueno, Jalisco, ¿no? Jalisco se ha vuelto en un estado tan importante que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ya tiene una oficina aquí. Entonces, también cómo podemos ver, no solamente a partir de estas cifras a nivel nacional, pero sí cómo podemos ver que el fenómeno ha llegado y se ha fortalecido mucho la llegada de personas. Y bueno, aquí están un poco las oficinas de representación o el desglose por oficinas de representación. Por ahí ustedes pueden ver en los datos que Tapachula y Ciudad de México son las oficinas que tienen un número más alto. Aquí solamente comentarles, ¿no? Sí, Tapachula, ya lo comentábamos hace unos momentos, sí es un estado, es la puerta de entrada al país, ¿no? Es la frontera de entrada a México, y entonces ahí, pues sí, la oficina de la Comar recibe la mayor cantidad de solicitudes, pero comentarles que Ciudad de México tiene un número tan alto porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no tiene oficinas en todas las entidades federativas. Entonces, los números de Ciudad de México realmente concentran los números de todas estas entidades federativas que no tienen una oficina de Comar, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, México cierra 2023 con 150,000 personas solicitando refugio. Para mayo de 2024, así van los números, ¿no? O sea, para mayo de 2024 ya van casi 40,000 personas que solicitan refugio en el país. Aquí sí comentarles que vamos a ver algunos movimientos en las nacionalidades. No voy a ahondar ahorita mucho en este tema, pero me voy a regresar poquito al 2023, porque sí aquí ver que aparecen Brasil y Chile, ¿no? Y ahorita que veamos como toda la definición de una persona refugiada y que veamos un poco las dinámicas, vamos a hacer clic de por qué aparecen Brasil y Chile, ¿no? ¿Realmente son personas de Brasil y Chile, o esto también responde a una dinámica migratoria de la región que ahora se ve reflejado en México, ¿no? Y bueno, como yo les decía, ¿no?, México es un país que sí tiene instituciones de atención a personas refugiadas, ¿no? Y esto es clave. Y las principales instituciones son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, o sea, nosotros ACNUR, la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y el Instituto Nacional de Migración. Aquí sí dejar pues sentado que nosotros lo que hacemos principalmente es proporcionar herramientas técnicas y de fortalecimiento al sistema de asilo, ¿no? ¿Y qué se entiende por el sistema de asilo? Sí se entiende, sí, a toda esta parte muy pura, ¿no?, de la persona llega, va a solicitar refugio, tiene que llegar con la Comar y tiene todo este procedimiento, pero cuando hablamos del sistema de asilo también hablamos de cómo fortalecemos para que todas estas instituciones de atención a personas, aquí no hay que ponerle refugiado o migrante, a personas, ¿no?, van a poder tener las capacidades y los conocimientos para atender y darle una correcta protección a toda la diversidad de personas que están en el país, ¿no? Por otro lado, y aquí muy importante, está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, y la Comar es este órgano de gobierno encargado de recibir y de resolver las solicitudes de refugio en México. Aquí, para darles un poco de contexto, cuando el Estado mexicano le hace la invitación a la ACNUR para que comience sus operaciones en México, esto fue a finales de los 80. Lo que pasaba en ese momento es que, si más o menos nos posicionamos como en la historia, pues está por ahí la Guerra Fría, hay muchos movimientos, sobre todo en América Latina, y entonces en esa pues situación un poco convulsa que vivía la región, es que en Guatemala hay grandes violaciones a derechos humanos de personas principalmente de pueblos originarios de Guatemala. Entonces, en ese momento, quien es presidente de México, Miguel de la Madrid, crea por decreto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
que eso es relevante porque crea a una institución que se va a encargar de resolver las solicitudes de refugio en México, y entonces a la par le hace la invitación al ACNUR para que ponga su primera oficina, ¿no? Y entonces es por eso que nuestro trabajo siempre es tan estrecho con la Comar. Y finalmente está el Instituto Nacional de Migración, que el Instituto Nacional de Migración va a tener un papel importante en la regularización migratoria y detención, ¿no? O sea, regularización migratoria, darle los documentos a las personas de regular estancia en el país, y detención, que es todos estos procesos que ya se han venido mencionando a lo largo del día en estaciones migratorias y estancias provisionales. Ahora, en 2011 se hace una reforma a toda la ley, bueno, sí tiene que ver con temas de movilidad humana, pero aquí también hay una parte importante que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Ahí se reforma el primero constitucional y entonces a la par se reforma la ley de migración, porque anteriormente el Estado mexicano tenía la ley de población, que era la que iba a regular, ¿no?, todo lo que tenía que ver con movilidad humana, ¿no? Y ahí es cuando nos encontramos con las FM1, FM2, etcétera, ¿no? En 2011, cuando se hace esta reforma, se quitan los temas de la Ley General de Población, los temas de movilidad, y entonces se crean a la par dos leyes, ¿no?, que es la Ley sobre Refugio, Asilo Político y Protección Complementaria, que esta la institución que la va a operar y la institución que la va a volver algo pues que se puede palpar, vaya, es la Comar, ¿no?, es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y por otro lado se crea la Ley de Migración, que esta será la ley que va a regir al Instituto Nacional de Migración. Cada ley tiene su reglamento, ambas cuentan tanto con la ley con el reglamento, ¿no? Y entonces es así que México pues crea como todo este sistema que va a fortalecer todos los procedimientos de refugio, de asilo y de migración en México. Ahora, para el Estado mexicano, y esto es así, es de las cosas más bonitas, si son abogados son de las cosas más bonitas que van a ver, porque cuando se crea la ley sobre asilo, refugio y protección complementaria en México, México ya había firmado y ratificado tanto la Convención del 51 como la Declaración de Cartagena, y entonces México lo que hace es que en su artículo 13 pone 3 fracciones y cada una de estas fracciones va a responder a estos tratados internacionales. Entonces, la fracción 1 es Convención de Cartagena, o sea, México literalmente copy-paste, ¿no?, copió y pegó lo que había en la Convención del 51, para entonces definir a quién es una persona refugiada. Entonces, en México decimos esta fracción primera es Convención del 51, si ustedes se fijan, ahí es, ¿no?, que debido a temores fundados de ser perseguido por raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social y opiniones políticas, ¿no? Y algo importante que también hace México, que es muy relevante, es que si ustedes recuerdan, en la Convención del 51 viene esta parte de pertenencia a un grupo social determinado en términos generales, y entonces México lo que hace es que dice, yo sí voy a poner pertenencia a un grupo social determinado, pero también voy a poner la causal de género. Entonces México es uno de los pocos países a nivel internacional que reconoce la violencia basada en género como una situación para poder solicitar refugio, ¿no? Y esto es también muy, muy relevante. Después la fracción 2, que es la fracción que va a hacer énfasis o que se va a acotar a la Declaración de Cartagena, ¿no? Y aquí viene por qué su vida, seguridad, libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. Y finalmente ponemos una tercera fracción que es surplace, es una forma de interpretación de la Convención del 51. Surplace se refiere a una persona que sale de su país de origen no por una situación de temor fundado o de desplazamiento forzado, por alguna otra razón, y que mientras está fuera de su país de origen ocurre algo que no le permite regresar. Explota una guerra, hay una invasión, el tema es que no puede regresar, y entonces en ese sentido México podría reconocer a una persona como una persona refugiada bajo la figura de surplace. Yo siempre pongo este ejemplo de la película de La Terminal, no sé si la han visto con Tom, este es el ejemplo perfecto de surplace, ¿no? Es alguien que sale de su país y cuando está fuera explota la guerra, y no sé si recuerdan en la película que incluso su pasaporte ya ni siquiera es válido porque es un estado que ya no es reconocido a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran ejemplo de surplace. ¿Por qué es bien relevante este artículo 13 y cómo lo podemos ver reflejado en las respuestas que ha dado México y también en estas cifras que yo les mostraba anteriormente? Porque la realidad es que la región tiene y vive una situación que hace que
todo este marco normativo sea muy relevante y que permite que México sí reconozca que cada país, si bien pertenece a una región, tiene situaciones muy particulares y que con base en ello se puede utilizar tanto Convención del 51 como Declaración de Cartagena, que si ustedes estuvieran hablando con un oficial de protección de Comar, les diría, se puede utilizar fracción 1 o fracción 2, ¿no? Porque ellos lo ven desde esa perspectiva. Y entonces, bueno, Honduras, El Salvador y Guatemala, que son estos países, vamos a decir, con tradicionales, ¿no? Por poner como algún adjetivo en temas de solicitud de refugio en México, a ellos se les reconoce principalmente por fracción 2, es decir, Declaración de Cartagena, porque pues bueno, en esa región se vive una situación de pandillas, inseguridad, violencia generalizada, ¿no? Por otro lado, tenemos un Cuba o un Nicaragua, que son países que viven una situación política complicada. Nicaragua a partir de la llegada del presidente ahora dictador Daniel Ortega, y bueno, Cuba es una historia larga, que entonces a las personas que salen huyendo tanto de Cuba como de Nicaragua se les reconoce por Convención del 51, es decir, fracción primera de la Ley sobre Refugio, Asilo Político y Protección Complementaria. Por acá está Venezuela, que Venezuela es un caso pues emblemático, lamentablemente, porque aquí vemos una situación de violación masiva de derechos humanos, entonces se le reconoce por Declaración de Cartagena. Y finalmente me voy a detener un poco en Haití, porque Haití ahorita es como este caso de estudio bien relevante, ¿no? Haití, primero, pues viene arrastrando una historia colonial fuerte, ¿no? Que no logra tener pues realmente instituciones pues fuertes, ¿no? Como se diría como desde esta perspectiva, y entonces primero tiene como ahí temas de desastres naturales, ¿no? Primero llega un huracán, luego llega el terremoto, ¿no? Y entonces ahí Haití pues sufre de una inestabilidad institucional fuerte. Y ahí se vienen como estas primeras olas migratorias. En estas primeras olas migratorias, las personas tomaron, ¿no?, la decisión de no solamente venir a México, porque realmente México ahí no fue como el boom, sino que más bien se fueron primero a Brasil y a Chile, ¿no? Y que si más o menos lo cuadramos con tiempos, pues en Brasil en ese tiempo iba a ser el mundial, entonces Brasil sí necesitaba mano de obra barata, ¿no? ¿Quién creen que construyó este estadio que vimos en la tele? Las personas migrantes, ¿no? Las personas en situación de movilidad. Y en ese momento llegan a estos países, ¿no? Inician sus procedimientos, pero realmente ni Chile ni Brasil les dan respuesta. Haití sigue con un deterioro de sus instituciones, y entonces vienen las segundas olas migratorias, que son personas que están saliendo de Haití porque Haití ya vive una situación de delincuencia, o sea, Haití ya tiene pandillas, ¿no? Haití es el único aeropuerto, el aeropuerto de Puerto Príncipe es el único aeropuerto que no funciona, el aeropuerto internacional de Haití no recibe ni salen vuelos de ahí, ¿no? Están en una situación muy complicada. Y entonces son personas que vienen huyendo de Haití, pero que también no encontraron una respuesta de protección ni en Brasil ni en Chile, y están llegando ahora a México. Entonces es por eso que en las cifras de 2023 y también de 2024 sale Haití, Chile y Brasil, porque estamos hablando de que son hijos de personas de Haití que nacieron en Brasil y que ahora vienen con sus familias solicitando refugio. Y ahorita nos encontramos con una situación pues complicada con las personas de Haití, porque las personas de Haití ya son, o más bien las familias de Haití, son familias que mamá, papá, hijo, hija mayor son de Haití, hijo mediano es de Brasil o de Chile, hijo pequeñito son de México, ¿no? Entonces ahí también esta variedad de nacionalidades. Ahora, ¿cómo se ve esto? O cómo nosotros vamos ligando esta parte de la Comar con esta parte del Instituto Nacional de Migración. Cuando se hace esta reforma a la ley, el Instituto Nacional de Migración en su artículo 52 y en su artículo 54 te dice claramente cómo va a regularizar a las personas. Entonces el artículo 52 te habla de esta tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es una forma de regularización en México, y entonces si ustedes se fijan, la fracción C te habla de que son solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria. Y aquí un poco, esto nos hace un poco alusión a lo que, una de las preguntas que teníamos anteriormente sobre temas de delitos en el camino. Bueno, algunas personas pueden regularizarse en México por vía visitante razones humanitarias, porque eso está ya sea en el inciso A o en el inciso B, ¿no? Pero chéquense, aquí las palabras importan mucho, porque chequen que el inciso C te habla de solicitantes.
Entonces, la tarjeta de visitante por razones humanitarias es este documento migratorio que van a tener las personas que son solicitantes, y ahorita ahondamos más en ese tema. Y después el artículo 54, que te habla de las residencias permanentes y que, bueno, aquí dice claramente que por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y o protección complementaria, se les dará una residencia permanente. Y de nuevo, aquí las palabras importan porque ahí dice claramente reconocimiento, ¿no? Entonces, aquí ya nos habla de dos momentos en todo este procedimiento que van a llevar las personas. Me dicen si hablo muy rápido porque luego me emociono y me voy, entonces me pueden decir, oye… Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna? Ok. Sí. El caso de los desplazamientos, sé que es una cuestión nacional. Ajá. Y la cuestión de asilo, la cuestión de refugiados, se trata de entes o de personas extranjeras. Pero el caso de la violencia, por ejemplo, en México, estos desplazamientos, que están viviendo prácticamente lo mismo que viven los refugiados. Sé que a lo mejor será una intromisión de un organismo internacional a la autonomía. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué propuestas hay? Porque también es grave el desplazamiento. Sí, claro. Sí, bueno, realmente la ACNUR, como parte de su mandato, no tiene como tal trabajar el desplazamiento interno, pero realmente así ha participado en muchas operaciones. Por ejemplo, Colombia es como el caso emblemático de desplazamiento forzado interno y que incluso ahí ya hay como un trabajo muy fortalecido. Aquí en México el ACNUR tiene una unidad, es una unidad pequeña realmente que trabaja desplazamiento forzado interno, y ahorita el trabajo del ACNUR en esos temas es principalmente de asistencia técnica. No estamos todavía entrando a campo a atender directamente a la población o a tener como estas acciones como las que ya tenemos en temas de refugio, pero sí se está acompañando principalmente a Michoacán, Sinaloa y Guerrero. Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua. Esas 4 entidades son las que ahorita han estado teniendo como un poco más de acompañamiento, y a nivel central se ha estado acompañando un poco el ver si pues la administración actual y la administración que viene van a fortalecer este tema de la ley sobre desplazamiento forzado interno que se había estado trabajando, pero hasta ahorita ese es un poco el trabajo que se está haciendo, porque también aquí pues justo, ¿no?, los temas de seguridad nos encontramos con muchos temas con narcotráfico, entre otras cosas. Entonces ahorita ese es un poco el acompañamiento que se está dando. Ahora, un tema importante es que aunque México tiene una institución que se encarga de resolver las solicitudes de refugio en el país, no es una institución que se encuentre en todas las entidades. Las oficinas de la Comar o los estados del país que tienen oficinas de Comar son estas que están en verde. Y entonces, ahí por eso yo les decía que Ciudad de México tiene un número tan alto de solicitudes, porque realmente todas estas oficinas o estos estados que no tienen oficina canalizan para el análisis a Ciudad de México. Y aquí algo importante también, ¿no?, que estas oficinas que no tienen una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tienen un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, y el Instituto Nacional de Migración tiene literalmente una oficina de oficialía de partes que recibe las solicitudes de las personas y las manda a Ciudad de México, a la Comar, ¿no? Aquí en México, en Jalisco ya tenemos oficina de la Comar. La verdad es que nosotros llegamos en 2019, todavía no había oficina de Comar, la oficina de Comar se instaló a finales del 2022, ¿no? Entonces ya es una oficina que funciona, que está aquí, pero esto es importante porque mucho de lo que se dice de la Comar es como este tema de es que tarda mucho tiempo en resolver, es que no son como tan ágiles, y bueno, sí, o sea… Sí, la Comar tiene pues áreas de oportunidad, pero realmente nos encontramos en una pues buena situación, pensando en que pues se resuelven todas las solicitudes, se tiene como un procedimiento, y que si nosotros comparamos los números, por ejemplo, de México contra una Alemania, o sea, el tiempo y el número de personas que son reconocidas, pues sí hay una diferencia grande, y esto tiene que ver con que México sí ha armonizado pues estos tratados internacionales, ¿no? Ahora, el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio, esta es una infografía que hace la Comar, se podría decir que consta de 4 pasos, ¿no? La realidad es que esto, también entendamos que esta infografía tiene fines para la población que va a solicitar, ¿no? Entonces no les van a, o sea, lo están un poco resumiendo, pero yo me voy a ir a la siguiente.
Un poco así es como se podría ver como ya el paso a paso de cómo funciona el proceso, ¿no? Ahora, por ley, las personas, una vez que llegan a territorio mexicano, es decir, una vez que cruzaron una frontera internacional y entraron al país, tienen 45 días para presentar su solicitud. ¿Qué pasa si la persona se tarda más de 45 días? Sí se puede ingresar la solicitud ante la Comar, pero se tiene que hacer una justificación de por qué no se solicitó durante esos 45 días. Generalmente nos damos cuenta que hay un desconocimiento de las personas a este derecho de solicitar refugio y entonces no es un tema de que no querían, es un tema de que no sabían que podían solicitar, ¿no? Una vez que solicitan, que van a la Comar les va a hacer lectura de sus derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, tienes derecho a contar con representación o acompañamiento de un abogado, tienes derecho a contar con un traductor si es que no hablas español, ¿no? O incluso lenguaje de señas, entre otras, ¿no? Bueno, tienes derecho a tener un documento migratorio, ¿no? Y por otro lado están sus obligaciones. Sus derechos y obligaciones, que una de sus obligaciones, bueno, las tres principales, es esta que ya les comentábamos, que es que no pueden salir de la entidad federativa en donde se les solicitó refugio, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que tienen que ir semanalmente a firmar ante la Comar, porque de esa manera la Comar va a comprobar que la persona no salió fuera del estado, y la tercera es tienen que acotarse a las leyes mexicanas, ¿no? Es decir, pues seguir las leyes que todos aquí estamos siguiendo. Aquí algo importante. Este tema de que no pueden salir de la entidad federativa tiene dos lecturas, ¿no? O más de dos lecturas como todo en esta vida. Por un lado podríamos decir, oye, ¿por qué el Estado mexicano le está deteniendo o está mermando esta capacidad de las personas de la libre tránsito y de libre movimiento por el país? Sí, está esa lectura, pero también está la lectura de que la Comar no está en todo el país y entonces una forma que la Comar tiene para poder procesar mejores las solicitudes y darles una respuesta a tiempo y en el margen de la ley es pues teniendo este control de la solicitud que me llegó aquí la tengo que mantener aquí porque luego es un embrollo totalmente para que la persona, para darle continuidad a ese caso, ¿no? Y entonces sí aquí por eso a nosotros desde ACNUR sí nos parece importante compartirles esto, porque imagínense una persona que solicita en Tapachula, pero después se va a Sonora. ¿Cómo le va a dar seguimiento Sonora si en Sonora no hay una Comar, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho con pues este fortalecimiento institucional que sí pues vemos por parte de la Comar. Una vez que hace la solicitud, el siguiente paso es que la Comar te va a admitir al trámite y una vez que la Comar te admitió el trámite, en ese momento la persona se convierte en una persona solicitante, ¿no? Y la Comar le va a dar algunos documentos de identidad para que, documentos para que se compruebe que sí inició un trámite ante la Comar y que es parte de un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio. Aquí, ojo, este procedimiento en algunos lugares puede ser un poco distinto por este tema de que no hay Comar, entonces muchas veces te hacen te hacen la admisión al trámite y ese mismo día nace el cuestionario, etcétera, hay algunos cambios, ¿no? Después se llena el cuestionario, este cuestionario es un cuestionario en el que las personas tienen algunas preguntas y las preguntas tienen este fin de ahondar en por qué la persona está solicitando refugio. Aquí es importante que este cuestionario tiene que ser llenado a mano y tiene que estar en el idioma nativo de la persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene alguna barrera de lectoescritura? Se le puede llenar de otra forma, pero se tiene que firmar con la huella de la persona para que se tenga fe de que es el documento que la persona llenó. Y después la Comar va a tener dos entrevistas. Estas entrevistas son importantes. La primera entrevista, que es la de asistencia, es esta entrevista en la que la Comar lo que hace es que, como su nombre lo dice, verifica la situación en la que se encuentra la persona y genera esta ruta de asistencia de primer encuentro con la población, ¿no? Si es una mujer embarazada, si es una persona con alguna enfermedad crónica, ¿no? Si tiene alguna cuestión de que no, una cuestión de idioma, etcétera, ¿no? Y ahí la Comar lo que tiene que hacer en conjunto muchas veces con el ACNUR o con albergues y espacios de la sociedad civil es empezar a canalizar a la persona que tenga esta primera ¿cómo se dice? Atención, ¿no? La primera atención. Y después llegan las entrevistas de elegibilidad.
Esta entrevista de elegibilidad, como su nombre lo dice, tiene el propósito de verificar por qué la persona está solicitando refugio y entonces verificar que sí tiene estas causales o que sí es víctima de alguna de estas causales para que se le reconozca como una persona refugiada. Entonces, esta entrevista que lleva al área de la Comar, en la que le van a preguntar por qué salió de su país de origen, ¿no? Cuáles son estas razones, ¿no? Y ahí la Comar tiene varias tareas, ¿no? Sí verificar el relato de la persona, pero también verificar el tema de la situación del país de origen que se está viviendo, hacer un análisis no solamente legal, ¿no? Sino un análisis de atención a necesidades, ¿no? Y aquí esa entrevista es en la que se va a definir si la persona va a tener una resolución positiva o negativa, ¿no? Y bueno, el paso 5 es que la Comar le tiene que solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores un COI. El COI es este formato que hace un análisis de la situación del país de origen, pero un análisis no solamente en términos de qué vive el país de origen, pero también las relaciones diplomáticas que tiene México con ese país, ¿no? Y entonces lo tiene que entregar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se tienen ahí 15 días hábiles para que SRE le conteste a la Comar. Si SRE no le contesta a la Comar, se considera que no hay ningún tema específico que verificar y se da como por completado como ese paso, ¿no? Finalmente llega la resolución. Por ley, este procedimiento, estos 5 pasos no deberían de tardar más de 60 días, por ley. Pero ahora pensemos en que hubo un terremoto en el que las oficinas de la Comar quedaron pues muy dañadas y entonces ahí la Comar hizo una suspensión de plazos, ¿no? Entonces esto no pasaba en 45 días, pasaba en más tiempo y bueno, ahorita en Ciudad de México la Comar tiene una situación complicada con sus oficinas y también hay de nuevo una suspensión. Esa suspensión solo aplica para Ciudad de México, no para las otras oficinas, en el que también se tarda un poco más en responder, ¿no? Esa resolución, y me voy a regresar poquito aquí, esa resolución que dé la Comar puede ser positiva o negativa, ¿no? Positiva es, se le reconoció como una persona refugiada, ¿no? Y aquí, aunque la Comar sí lo divide como en 3, yo a lo mejor soy más simplona porque para mí también positiva es que una persona sea reconocida con protección complementaria. ¿Qué es la protección complementaria y cuál es la diferencia entre la protección complementaria y la condición de refugiado? En términos muy generales, una persona refugiada es una persona que ya fue víctima, ¿no?, de alguna de estas situaciones que veíamos anteriormente, ¿no? Y la protección complementaria se le da a personas que tienen altas probabilidades o posibilidades de que esto les llegue a suceder, ¿no? Entonces México te dice, pues no tienes estos niveles, ¿no?, para ser refugiado, pero sí te voy a reconocer que vives en una situación difícil, ¿no?, en una situación de peligro y te voy a reconocer con protección complementaria. En términos de derechos, solo hay 2 diferencias, ¿no? Una persona refugiada puede y tiene derecho a la reunificación familiar, es decir, a traerse a su familia al país, ¿no? Y una vez que llegue su proceso de naturalización no tiene que hacer el examen de conocimientos, que es un examen difícil, yo digo que no todos lo pasamos, ni siquiera nosotros. Y por otro lado, las personas con protección complementaria no tienen derecho a reunificación familiar y tienen que hacer el examen de conocimientos, ¿no? Y bueno, si la resolución es negativa, no se va a reconocer que la persona es refugiada. ¿Qué pasa si la Comar les dice que no? Las personas pueden poner un recurso de revisión, el recurso de revisión es ante la misma Comar y también pueden entrar a un juicio de amparo o a un juicio de nulidad, que esto ya es un proceso sí judicial y que sí tiene que llevar el acompañamiento necesariamente de un equipo jurídico, ¿no? Ahora, un poco regresando a esta parte que yo les decía, no, pues es un proceso administrativo y no siempre se requiere un abogado. Pues la realidad es que no, pero pensando como en esto que yo les digo de la suspensión de plazos, de que no todas las oficinas, perdón, no todas las entidades federativas tienen Comar, ¿no? Y que la Comar no hace esto sola, o sea, aquí interviene migración, ¿no? Interviene en los documentos migratorios, entonces ahí sí es necesario y nosotros siempre vamos a recomendar que exista un equipo jurídico que les acompañe, contarles que aquí en Jalisco el actor jurídico, creo que por excelencia es FM 4 Paso Libre, es un albergue, pero ellos también tienen un equipo jurídico, pero también trabajamos con la clínica jurídica del TEC de Monterrey, la clínica Nansen, el bufet jurídico de la Universidad de Guadalajara y por ahí con el ITESO, ¿no? Y bueno, también trabajamos con el IFDP, pero nada más para
que nos demos cuenta cómo en un estado como Jalisco ya contamos al menos con 5 actores jurídicos que pueden acompañar este tipo de trámites, ¿no?, de las personas. Ahora, como yo les decía, podríamos decir que dentro de este proceso de reconocimiento hay 2 grandes etapas para las personas, ¿no? Esto es para las personas, cuando la persona es una persona solicitante y cuando la persona es una persona refugiada reconocida. Y en estas 2 etapas las personas van a contar con distintos documentos de identidad. Cuando las personas son solicitantes, entonces la Comar les va a entregar una constancia de trámite. El nombre es muy largo, es constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugio. Entonces nosotros le decimos constancia de trámite porque es más rápido, ¿no? Esta la entrega la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Una vez que la Comar le da esta constancia a la persona, en ese momento la persona va con el Instituto Nacional de Migración, ahí es la primera vez que va a intervenir Migración, va con el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración le tiene que entregar una tarjeta de visitante por razones humanitarias, también conocida como la TVRH, ¿no? Y la RENAPO le tiene que expedir una CURP temporal. Una vez que la persona concluye este proceso y la persona tiene una respuesta positiva, tiene que hacer un canje, ¿no? Es decir, va con Comar y Comar le va a cambiar su constancia de trámite por una de reconocimiento, va con Migración y Migración le va a cambiar su TV por una tarjeta de residencia permanente y su CURP temporal va a dejar de ser temporal para ser permanente. Ahora, una pregunta, ¿cuántos de ustedes han visto una constancia de la Comar? Cualquiera de las 2 constancias, que las conozcan, que hayan tenido una en sus manos. ¿Cuántos de ustedes han visto una CURP temporal? ¿Saben si son iguales que las de nosotros? ¿No? ¿No? ¿Y de Migración, tarjetas de visitante por razones humanitarias? Okay. ¿Por qué les pregunto esto? Porque esto es bien relevante, ¿no? Y por eso nosotros siempre nos gusta enseñarles cómo se ven esos documentos. Porque yo sé que podemos pensar, oye, Ileana, pero es que pues este es un taller de verano, ¿no? Nosotros no vamos a atender a las personas, pero realmente es importante porque en el día a día somos nosotros quienes construimos espacios más solidarios para las personas refugiadas. Y si muchos de ustedes en algún momento son, o no sé si lo son, pero si son profesores de la Universidad de Guadalajara, se van a encontrar con personas refugiadas. En la Universidad de Guadalajara tenemos detectados 7 personas que son refugiadas y que están estudiando. Hay unos en CUSEA, otros en el CUB, bueno, la mayoría están en Guadalajara, ¿no? Pero que sepan que ya están estudiando en la universidad y también en la preparatoria, ¿no? Entonces sí, pues tenemos que ver cómo se ven estos documentos. Esta es una constancia de trámite. Las constancias de trámite, la Comar las entrega en hojas regulares. Las constancias siempre van a traer lo que es la CUR. Me voy a ir para acá un poquito. La CUR. La CUR es clave única de refugiados. No es CURP, la diferencia es la P del final. La CUR quiere decir clave única de refugiado y es, vamos a decir, su número de caso que tienen ante la Comar, ¿no? Después vienen algunos otros datos, ¿no? Aquí no voy a ahondar tanto en esto, sino en esta parte de acá. Todas las constancias de solicitante van a tener la foto o las fotos de las personas que ingresen trámite. ¿Qué quiere decir esto? Que en México una persona puede solicitar refugio de manera individual o si tú vienes en tu núcleo familiar puedes solicitar refugio de manera grupal, ¿no? Y entonces en esta constancia que te entregue la Comar va a venir la fotografía de todas las personas que componen ese caso. La primera persona es el titular, ¿no?, del caso y las otras personas pues ya son los dependientes, ¿no?, los que tienen este vínculo familiar. Siempre va a venir la foto, el nombre de las personas, su país su nacionalidad o país de origen, su fecha de nacimiento y para las personas que no son la primera viene el vínculo que tiene con el titular, ¿no? Una vez que tienen entonces esta constancia es que las personas van a Migración y Migración les va a entregar una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Las tarjetas de visitante por razones humanitarias tienen una fecha de vencimiento de 6 meses a 1 año, no hay un tiempo definido, depende de quién les atienda en Migración, ¿no? Entonces, si ese día llegaron a regularización y la regularización pues anda de mejor humor, le va a dar el año y a veces le van a dar los 6 meses, ¿no? Fíjense, la tarjeta de visitante siempre va a decir aquí arriba visitante y acá abajo razones humanitarias, aquí va a traer la fecha de vencimiento.
viene el nombre de la persona, su nacionalidad, su fecha de nacimiento. El NU es el número único de extranjero. ¿Qué quiere decir esto? El número de extranjeros, ¿no? O sea, es el número 2 millones de extranjeros que hay en el país, ¿no? Y importante, la CURP no siempre viene impresa en la tarjeta de visitante por razones humanitarias. ¿Por qué? Porque aquí sí nos vamos a encontrar con que no hay tanta coordinación entre las instituciones. Entonces, muchas veces Migración va a emitir primero la tarjeta de lo que RENAPO va a emitir la CURP y no va a venir impresa, pero eso no quiere decir que la CURP no venga aquí, no quiere decir que es una tarjeta falsa o que la compraron o algo, no, simplemente refleja que no hay una coordinación entre autoridades. Generalmente lo que las personas hacen es que traen su CURP impresa por aparte, ¿no? Y finalmente decirles, bueno, de estos temas, justo Migración ahorita no está entregando tarjetas de visitante por razones humanitarias y lo que está haciendo Migraciones es que les está dando estos oficios a las personas, ¿no? Que sí son un reto, porque yo por eso les preguntaba ahorita, ¿cuántos de ustedes han visto estos documentos? Sí, de por sí yo creo que muchas veces la primera vez que vemos estos documentos es como de la duda, ¿no? Es normal, ¿no? No hay que, es la duda como de, ay, ¿este documento qué onda? Pues cuando las personas llegan, imagínense, con un oficio en una hoja impresa ahí en papel cualquiera, pues es complicado. Y lo que está haciendo ahí Migración es que Migración está integrando elementos de la tarjeta en un oficio, ¿no? La parte de arriba viene el nombre, el país de origen de la persona y su dirección. Algo que viene generalmente, bueno, la dirección no viene en la tarjeta, pero los primeros dos sí, después hacen como todo el fundamento jurídico, pero después en el párrafo tercero, ahí fíjense lo que dice, se autoriza el trámite migratorio de la condición de visitante por razones humanitarias conforme a las pretensiones de la persona extranjera interesada, bajo la condición de visitante por razones humanitarias por temporalidad de 1 año, ¿no? Por ser solicitante de la condición de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y ponen la vigencia. Se fijan, integran como esta información que viene en las tarjetas, pero los ponen en un oficio que, bueno, realmente creemos que no es lo más indicado y que incluso ahí pues sí existe una violación a un derecho de una regular estancia de las personas, ¿no? Y finalmente, esta es una CURP de una persona extranjera, no sé si vean algunas diferencias que tienen con una CURP de una persona mexicana, que pueden notar por ahí. El color, ¿la de nosotras de qué color es? Verde. Desde el color, ¿no? Ahí es el primer tip, desde el color ya podemos darnos cuenta que es una CURP de una persona extranjera, no sé si ven algo más. Temporal, justo. En la parte de arriba te dice el estatus de la constancia de la Comar y de la CURP, ¿no? Entonces ahí desde el nombre ya te está diciendo de que esto es temporal, se le puede desactivar en algún momento a la persona y esto tiene que ver con la respuesta, pero también tiene que ver con estos procesos burocráticos. ¿Algo más que vean? Sí, para extranjeros. Bueno, las CURPs. Yo me acuerdo cuando yo estaba niña que empezaron las CURPs, porque creo que antes no existían y fueron y nos dieron toda una explicación de cómo se componían. Entonces, ¿se acuerdan que nuestras CURPs se componen por apellidos, nombres, entidad federativa? Entonces, chéquense, aquí igual, apellidos, nombres, pero cuando viene la entidad, bueno, fecha de nacimiento, pero cuando viene entidad federativa, para nosotros viene la entidad federativa en donde, pues, donde fuimos registrados, ¿no? Para las personas extranjeras viene MNE o HNE, mujer nacida en el extranjero, hombre nacido en el extranjero. No, eso quiere decir eso que está ahí. Y bueno, finalmente, importante, si acá viene temporal, si aquí viene temporal, aquí abajo, con números azules, va a venir la fecha en la que va a vencer esta CURP que es temporal. Y aquí, solo para que ustedes sepan, la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la CURP no van a vencer en la misma fecha. No tiene que haber sincronía en esto. Entonces, si algún día ven una persona que tiene una tarjeta de visitante que vence, no sé, el 5 de diciembre y la CURP vence el, no sé, 16 de diciembre, es totalmente normal, tiene que ver con fechas de emisiones, ¿no? La foto, importante, la foto anteriormente no se las estaban poniendo, entonces no siempre traían la foto, pero ahorita, y bueno, vamos a ir desbloqueando aquí algunos temas ya, ¿no? La CURP es el documento más importante en México. Sí, la INE, pero la CURP es lo que te habilita derechos.
Cuando tú te inscribes a la escuela es la CURP lo que pones. Cuando haces trámites a la Universidad de Guadalajara, ¿qué te piden? La CURP, ¿no? Cuando van los niños a la escuela, ¿qué piden? La CURP. Cuando vas al centro de salud, la CURP. Todo va a partir de la CURP. Entonces, en este acceso a derechos, anteriormente no se le ponía la fotografía, no la solicitaban, pero ahora el SAT, principalmente el SAT, está pidiendo que para que sí se les pueda dar un RFC a las personas, la CURP tiene que traer foto. Algunas veces la toman, algunas veces no, pero el SAT lo que sí hizo es que autorizó que las personas se tomaran su fotografía en un estudio del tamaño y la peguen, y entonces con eso se les da acceso al trámite, ¿no? Ahí se le da, pues sí, el acceso al trámite del RFC, ¿no? Y aquí fíjense, ¿no? Un poco a lo mejor ponernos un poco a filosofar, ¿no? Pero luego, ¿cómo es que existe como esta idea de que las personas en situación de movilidad no contribuyen a los países, ¿no? ¿Y qué es el RFC sino el que pagar impuestos, ¿no? Yo creo que todos aquí lo vimos al SAT, ¿no? Entonces, pues, imagínense una persona refugiada que ya tiene los documentos para poder trabajar en el país, pero que por cuestiones burocráticas y de falta de coordinación a instituciones no puede tener un RFC, entonces por ende no puede pagar impuestos, por ende el trabajo formal, ahí hay un tema de acceso al trabajo formal. Entonces realmente sí es importante que el Estado mexicano homologue todos estos procesos, porque que las personas no contribuyan muchas veces no es porque no quieran, es porque la misma institución y el mismo sistema no les permite realmente poder contribuir. Sí, claro, de los extranjeros, porque y aquí importante. Hay un análisis que hizo el ACNUR hace algunos años sobre el pago de impuestos de las personas refugiadas, y el pago de impuestos de las personas refugiadas realmente contribuye mucho y es una cantidad importante de dinero, entonces bueno, que lo tengamos en la mente, ¿no? Ahora, esos eran los documentos de solicitante. Ya que son reconocidos, entonces esta es una constancia de reconocimiento. ¿Qué es importante de las constancias de reconocimiento? En la parte de arriba va a venir el reconocimiento que se les está dando. Si se les reconoce como una persona refugiada, va a decir reconocimiento de la condición de refugiado. Si se les da protección complementaria, va a decir otorgamiento de protección complementaria. ¿Por qué es diferente la palabra? Porque una persona refugiada, desde que sale de su país de origen, entonces México lo único que hace es reconocer, ¿no? Yo te reconozco. Pero cuando una persona es una persona con protección complementaria, el Estado mexicano lo que hace es que te otorga esa protección, no te reconoce algo, te otorga esa protección, entonces por eso hay ese cambio de lenguaje. Después viene la foto, importante. Esta es una foto de un caso individual, pero si en la constancia de trámite veas 5 personas, en estas va a haber generalmente 5 personas, a menos de que no sea alguna persona pues tenga una situación desafortunada, pero generalmente vamos a ver el mismo número de personas. Después viene aquí el nombre de la persona extranjera, la nacionalidad, si son varias es el nombre de todas las personas, y aquí viene la firma. Ojo, estas constancias de la Comar son en hojas de seguridad, tienen como un holograma y son súper importantes. Si nosotros hacemos un símil, ¿no? De manera como muy general, y que no me escuche un abogado, porque a lo mejor me dicen eso no, pero la constancia de la Comar para una persona refugiada es como para nosotros nuestra acta de nacimiento. Es este documento que le da el Estado mexicano, que le va a validar esta identidad, que va a traer su foto, que va a decir de dónde viene. Entonces es un documento de identidad de las personas. Si esto lo pierden, no crean que es tan fácil y mañana van a la Comar y la Comar les da otra. No, hay un proceso y lo que van a hacer es que les van a dar una copia certificada, una copia normal. Ahí, o sea, entonces sí es un documento muy importante y que justo lo que hace es validar que el Estado mexicano le reconoce una protección internacional a la persona, le está reconociendo como una persona refugiada, ¿no? Gracias. Esta es la tarjeta de residente permanente. Realmente no hay diferencia entre la tarjeta de visitante y la de permanente en términos generales. La única diferencia está aquí. Bueno, aparte del nombre, ¿no? Aquí, ¿no? Que la tarjeta de residente permanente, como su nombre lo dice, es permanente, entonces si la persona aquí se queda 7,800 años, esa va a ser su tarjeta. Solamente para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, la tarjeta de residente permanente sí tiene una fecha de vencimiento, y esto es porque el Instituto Nacional de Migración tiene que tener la fotografía más cercana a su mayoría de edad, ¿no? Y por un tema de protección a la niñez y de revisar el interés superior del niño o de la niña. Y finalmente, la CURP, una vez que la persona se vuelve una persona reconocida, se le quita temporal
se le quita la fecha de acá abajo. Todo sigue siendo igual, solamente estos dos elementos. Ahora, aquí importante, se supondría en el deber ser que este proceso en el que la persona se vuelve ya reconocida le tendría que dar como en automático el cambio de la CURP y eso no pasa. Las personas tienen que hacer un trámite para actualizar su CURP y que no se les vaya a desactivar. ¿Qué pasa si se les desactiva? Pues tienes un tema ahí de derechos y tenemos que hacer, y por eso es importante una clínica jurídica, porque la clínica jurídica acompaña este proceso, que de nuevo es un proceso administrativo, pero que siempre es bueno tener ahí la constancia de cómo está actuando el Estado mexicano, la RENAPO y Migración, ¿no? Y bueno, el gobierno federal hizo un cambio del formato, que ya no es nuevo, ya le voy a poner ahí comillas de nuevo, porque lo cambiaron a inicios del año pasado. Entonces, ya no son verdes, ahora son beige, ¿no? Solo para que los conozcan. Sí, es muy 4T, ¿no? Bueno, y las verdes siguen funcionando, o sea, no es como que ya no sean válidas, simplemente es un formato. Ahora, nosotros podríamos pensar que una vez que la persona ya tiene este reconocimiento, pues ya realmente tiene el estatus regular, puede trabajar en el país, tiene los documentos, ¿no?, de entrada para hacerlo de manera regular y también legal en términos como muy de cumplir con la ley. Pero la realidad es que las personas refugiadas sí tienen retos, ¿no? Y voy a empezar por esta parte del desconocimiento de los documentos de identidad. Generalmente, cuando nosotros vamos y nos encontramos con cualquier institución de gobierno, y no de gobierno, ¿no?, también privada, lo que nos va a pedir es la INE, ¿no? Nos va a pedir la INE, nos va a pedir el acta de nacimiento, ¿no? Pero pues las personas refugiadas no cuentan con esos documentos, las personas refugiadas cuentan con su constancia de reconocimiento de la Comar, con su tarjeta de visitante o su tarjeta de residente permanente, y en ese sentido, pues sí nos encontramos con una barrera porque es mucho esta sensibilización que tiene que haber ante o hacia las autoridades, ¿no? Y aquí, bien importante, es que si bien estos documentos son documentos federales, cuando nosotros llegamos con los gobiernos locales, con gobiernos estatales y con gobiernos municipales, sí nosotros hemos notado desde ACNUR y pues también desde otros espacios que sí hace falta que el mismo gobierno se encargue de sensibilizar y de bajar esta información, ¿no? ¿Cómo yo, gobierno federal, bajo esta información para que las personas que están en ventanillas en el municipio atendiendo sí den acceso a derechos y a servicios a las personas? Porque aquí muchas veces, algo que escuchamos mucho es que los servidores públicos, ¿no? Pues es que los servidores públicos no saben, no es que no quieran, es que no saben y entonces hay que ir quitando pues sí esas barreras, ¿no? Lo siguiente es que las personas no están incluidas en los servicios y en los programas sociales. Y programas sociales que luego son bien necesarios, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. DIF, ¿no? DIF todos sabemos que es una institución por excelencia, ¿no? DIF tiene estancias infantiles y nosotros aquí en Guadalajara recibimos a familias con niños y niñas, ¿no? Menores de 5, o sea, pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos por primera vez con DIF nos decía, estas son las reglas para que la persona pueda inscribir a sus hijos a la estancia infantil. ¿Cuál creen que era el reto? Los documentos. Que el DIF en las reglas de operación tenía INE, acta de nacimiento, entonces ahí pues sí fue trabajar mucho con la institución y decirle, oye, pues es que las personas refugiadas tienen una constancia de la Comar, ¿no? Las personas refugiadas tienen una tarjeta de residente permanente. Y aquí la verdad es que al menos en nuestro caso y en el caso muy particular del municipio de Guadalajara, pues nos hemos encontrado con mucha sensibilidad, incluso ellos modificaron sus reglas de operación y entonces ahora en las reglas de operación ya se tienen estos documentos, ¿no? Uno u otro. Otro caso emblemático en Jalisco era la licencia de conducir. Las personas extranjeras no podían sacar licencia de conducir a menos de que tuvieran pasaporte. Pero las personas refugiadas muchas veces no tienen pasaporte y entonces ahí se tuvo que hacer toda una incidencia con Secretaría de Movilidad y Transporte, se modificó el reglamento y entonces ahora ya están estos documentos, pero es ir desbloqueando un poco esta parte del acceso a derechos, ¿no? En temas ya más de incidencia laboral nos hemos encontrado con que los empleadores no están sensibilizados
Y yo no voy a andar mucho aquí porque les vamos a explicar el programa de integración local, pero pues sí es un trabajo continuo en explicarle al empleador, ¿no? De que no, estos documentos sí son válidos, no, tranquilo, es una persona refugiada, pero no tienes que hacer un trámite ante migración en específico, etcétera, ¿no? Los procesos burocráticos. Y cuando yo hablo y cuando nosotros desde ACNUR hablamos de procesos burocráticos, no solamente hablamos del proceso con la Comar, sino que va ligado a esto que yo les decía de el acceso a otros derechos y otros servicios. Personas principalmente de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela son personas que tienen licenciaturas, maestrías. Hacer la revalidación de su carrera es un tema. Para empezar, hay carreras, enfermería es una de las carreras que no se puede revalidar, tienen que volverla a estudiar. ¿No? Abogada, esa es otra, que tienen que hacer un examen y ponerse a estudiar muchísimo, y este proceso luego llega a ser complejo para las personas, sobre todo que tienen pues niveles educativos ya un poco más altos. Aquí decirles la verdad que también en Jalisco hemos tenido muy buena apertura con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es una internacionalista, la que está ahí, por cierto, y ellos también hicieron como una modificación y revisaron, y entonces, bueno, ya hay como un muy buen acceso a estos servicios, pero esto no quiere decir que sea necesariamente fácil porque hay un proceso, ¿no? Todavía detrás. Y bueno, la integración social y cultural. Tener documentos y tener acceso al trabajo no quiere decir que sí estás integrado, pero desde una perspectiva muy económica. Está todo lo demás, que es cómo yo me siento parte de este lugar, ¿no? Cómo yo tengo estos espacios con estas personas y mi vida no se reduce a solo trabajar y ya, ¿no? Y se reduce a soy una persona refugiada en México, sino cómo nosotros vamos fortaleciendo ese tejido social de manera que las personas se sientan parte como nosotros nos sentimos parte, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante, y también esta parte de la integración social y cultural nos habla mucho del reconocimiento de las experiencias y de la vida de las personas. O sea, no es como que dejaran una vida atrás y esas personas ya no existen, no, esas personas llegan a México con esa vida y con esta nueva etapa, ¿no? Que van a empezar, y es muy importante pues sí reconocerles este lado de participación a las comunidades. Y bueno, finalmente desde una perspectiva muy de protección, ¿no? Que esta parte del procedimiento y esta parte mucho de acceso a derechos va desde este eje de protección del ACNUR. Podríamos decir que tiene tres grandes componentes, ¿no? El componente legal, que son las clínicas jurídicas y los actores especializados, y la academia. La academia es vital, o sea, el que en las universidades y en espacios educativos se hable cada vez más de las personas refugiadas y se hable cada vez más de la protección internacional, automáticamente está generando espacios muchísimo más sensibilizados y técnicos y especializados, ¿no? O sea, ahora, yo digo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pero cuando yo estudié la carrera había un profesor muy especializado en refugio y había muchos profesores sí con amplia gama de migración, eso la verdad es que la Universidad de Guadalajara es excelente, pero en temas de refugio muy en particular era un profesor, ¿no? Y ahora yo veo como, y la verdad es que todas estas generaciones que ahora estamos acá pasamos con él, ¿no? O sea, tuvimos como esta enseñanza con él, pero ahora pues por eso también para nosotros es bien importante y bien estratégico espacios como este, ¿no? ¿Cómo es que también descentralizamos esto solamente de Guadalajara y lo llegábamos a otros espacios para que cada vez más pues podamos poner sobre la mesa estos temas y podamos tener más estudios al respecto? Y voy a aprovechar para hacer un anuncio porque la ACNUR tiene la cátedra Sergio Vieira de Melo, que es esta cátedra que se encarga, es una cátedra que surge en Brasil. Sergio Vieira de Melo fue un trabajador humanitario y que ahora se está extendiendo a otras universidades. Nosotros aquí en México estamos muy orgullosos porque la primera universidad en firmar la cátedra aquí en México fue el TEC de Monterrey y se llevan como acciones especializadas y bueno, queremos también firmarla con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pero pues que sepan que esta cátedra lo que hace es justo fortalecer todos estos espacios académicos, ¿no? Y bueno, también pues esto también se engloba mucho en el marco del Día Mundial del Refugiado, que es el 20 de junio, y que de hecho con la Universidad de Guadalajara vamos a tener una feria de servicios y de atención para personas refugiadas ahí en Rectoría, entonces por si quieren ir, el 29 ahí vamos a estar. El siguiente componente es reconocer estas necesidades específicas.
no son refugiados, son personas, mujeres, hombres, niños y niñas, mujeres embarazadas, mujeres, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores. ¿Cómo reconocemos esas necesidades para hacer rutas específicas que les permitan no solamente una protección, pero sí una integración, ¿no? Entonces, esto es algo que está todo el tiempo sobre la mesa, ¿no? Que cuando nosotros ya hablamos de integración local es, ok, yo tengo empleadores, pero no solamente empleadores que van a contratar a estas personas jóvenes, ¿no? Pero también para personas adultas mayores, ¿no? Y yo entonces me vinculo con el DIF, me vinculo con el Instituto de la Juventud, me vinculo con el SALME, con el Hospital Civil, ¿no? Con toda esta serie de servicios y de necesidades que va a tener una persona, ¿no? Y pues finalmente este componente de comunidad, ¿no? Fortalecer el tejido social de manera que nosotros esta parte de la comunidad le llamamos mucho coexistencia pacífica, ¿no? Que ahorita yo no voy a andar en esto, lo van a hacer mis compañeros Carla y Quique, pero que también hace mucha alusión incluso a la ponencia de la doctora Eunice, de cómo hacemos estas acciones para que todos se sientan parte de la comunidad. Si de manera general nosotros tenemos estos tres elementos, vamos a estar prácticamente cumpliendo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con protección, y entonces podemos pasar a hablar de soluciones duraderas y vamos entonces a poder hablar de una integración local efectiva, duradera, pero sobre todo en un piso firme de dignidad para las personas pues, refugiadas en este caso. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yaya, por ahora sí que la cuestión técnica, el procedimiento, la ruta de proceso. Me preocupa mucho de que hablaban de que México es de los países que más ha institucionalizado esto, y yo parece como algo muy complejo, ¿no? En el sentido de que, entonces, ¿cómo están los otros países, no? Si aquí imprimimos hojitas, ¿no? Entonces, esa me llega a preocupar, y más también como esta discusión de si existe o no si está funcionando o no la Comar, ¿no? O sea, y cuando me dicen de que es porque pues sus edificios se está cayendo, es que no han hecho algo para ir a buscar otro espacio, etcétera. Son estas cosas que, ¿qué tan… como tú hablabas, son seres humanos, son personas, pues qué tanto hace el gobierno, ¿no? Para poder eficientar estos procesos. Tenemos 5 minutos para 1 o 2 preguntas, entonces no sé si alguien quiera hacer, el doctor Alfredo. Ajá. Pero el hecho de homologar México las leyes a estos acuerdos y demás, no necesariamente significa el respeto y la aplicación universal, lo está haciendo. ¿Solo una o va a haber varias para igual? Si no hay otra. Ah, ahí hay otra. Ay, Yo tengo la duda de, en una lámina aparece El Salvador. No sé si ahora con el presidente Bukele ya se pudiera considerar como que El Salvador ya no forma parte de… porque ahí se mencionaba que son de los países con más violencia. Y pues a mí me saltó ver este país como de los primeros considerados más violentos, o supongo que por las maras y todo eso que ya conocemos la mayoría. Es posible seguirlo considerando, pero ahora al contrario, por la parte de los que ya están detenidos por el gobierno. Exacto. Gracias. Hace un comentario del convenio del Congreso 51, algo así, que se bajó la primera fracción íntegra, pero que México agregaba lo de género. Entonces, bueno, ahí pareciera que se le reconoce la situación de género a estas personas, ¿verdad? Pero luego nos encontramos formatos donde tú señalaste la homoclave y manejaba H y M, H hombre, mujer, M mujer. Entonces ahí es donde quedó esa situación de género. A lo mejor eso viene huyendo y acá llega y los etiquetan nuevamente. Miren, sobre la primera pregunta, que si México está respetando, es que es una respuesta complicada, porque sí, o sea, México sí cuenta con todas estas instituciones. La realidad es que para nosotros desde ACNUR sí es muy importante poder transmitir que la Comar
hace un excelente trabajo. O sea, las personas que trabajan en la Comar son personas muy técnicas y que hacen una labor muy grande para el número de solicitudes que tiene, pero aquí sí hay que ser también honestos, ¿no? Donde ves tú el presupuesto, vas a ver la importancia que tienen los temas. El presupuesto de la Comar es pequeño, entonces muchas veces no es que las personas que representan a esta institución no estén haciendo lo que tienen que hacer, sino que viene de un hecho más estructural, que es la Comar realmente no tiene tanto presupuesto como incluso el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y yo aquí sí creo que sí es muy importante que esta parte del fortalecimiento del sistema de asilo y entonces por ende el fortalecimiento a la Comar continúe, pero México no solamente es la Comar y el Instituto Nacional de Migración, también hay mucho trabajo que se tiene que hacer todavía a niveles locales para fortalecer la respuesta y la atención a las personas refugiadas y que sí, de nuevo, no es solamente un tema que… O sea, sí, la obligación principal es del Estado, pero que también tiene que ver con cómo fortalecemos todo este tejido de actores y a nivel social para que se pueda cumplir, ¿no? Entonces, muchas personas sí están discutiendo como de, oye, esta ley ya es del 2011, ya le hace falta otra reforma. Sí está sobre la mesa, pero podemos decir que México hace un buen trabajo, ¿no? No es excelente, hace un buen trabajo. Y digo, aquí hay otros factores que también son importantes considerar. México es el puente que conecta con Estados Unidos, ¿no? Y entonces esto genera también otras dinámicas, no solamente en términos humanitarios, pero sino de política exterior y temas diplomáticos que sí es importante tener en cuenta, ¿no? Después… Ay, perdóneme, se me olvidó su pregunta. Sí, pero no, sí, usted… El Salvador, sí. Sí vimos una baja en las solicitudes de refugio del Salvador, pero realmente ahorita no podemos todavía decir que El Salvador ya no va a ser un país que solicite o que va a haber un cambio. De hecho, la Comar no comparte esto constantemente, no, pero sí hay una baja, pero no podemos decir que El Salvador ya todo está arreglado y hasta ahorita no han llegado personas o la Comar no ha compartido la información, porque aquí sí la verdad es que no me atrevo a decir que no ha sido así, de personas que estén huyendo por persecución del presidente Bukele y por temas de detención arbitraria, hasta ahorita no lo hemos detectado, ¿no? Y el tema de género es bien interesante porque sí se acota a la causal por las cuales las personas salieron de su país de origen, que se reconozca la violencia basada en género, pero luego reconocer el tema de diversidad sexual y de género ya en documentos mexicanos es un proceso que aquí sí creo que un abogado lo podría explicar mejor, pero tiene que ver con que estas personas como extranjeras, quien les tiene que reconocer de entrada este género tendría que ser su país de origen para que entonces su acta de nacimiento y estos documentos de país de origen ya vengan con este reconocimiento y cuando llegan a México, México les pueda reconocer con esta identidad. Entonces, cuando llega una persona y te dice, yo soy víctima de violencia basada en género porque soy de la comunidad LGBTQ+, se le va a reconocer porque su causal de salida es persecución por género, pero una vez que Migración, Comar y RENAPO impriman documentos va a venir con el nombre jurídico, que es el nombre que viene en sus documentos, que si se llama Juan, pero la persona se reconoce como Rosa, el documento va a decir Juan, ¿no? Eso es, sí, y es un tema complejo porque hay debates, ¿no? De a quién le corresponde, al país de origen, pero si huyó, entonces le corresponde a México, y bueno, es un tema que todavía se está discutiendo y que está sobre la mesa. Pues es que no es una… Sí, no, bueno… Ok, sí, el doctor Jorge, la última y nos vamos. Hola, una pregunta. Ahorita me surgió la duda, en el caso de los mexicanos, ¿a qué países piden refugio? ¿Cuáles son los lugares a los que se van y buscan este estatus? Gracias. Principalmente Estados Unidos y Canadá, también son los países más cercanos, pero ambos países tienen procesos de reconocimiento diferentes, o sea, de hecho, justo cuando hablamos como de este lado positivo del proceso en México y la institución que existe en México es que es un trámite administrativo. En Estados Unidos necesitas sí o sí un abogado y vas a pasar por cortes y vas a tener que ir a la corte a firmar, o sea, es un proceso judicial, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Y Canadá también tiene un proceso muy parecido al de Estados Unidos y ahí también hay un tema de
que generalmente las personas llegan primero a Estados Unidos y luego intentan buscar refugio en Canadá. Y solo se me olvidó decirles algo que sí me parece también importante, perdón, y cuando hablamos de protección internacional, los apellidos sí importan. Si nosotros decimos asilo y refugio, estamos hablando, pues, en términos muy generales, de un sinónimo, pero asilo y asilo político es distinto. Entonces, estos ejemplos de Evo Morales, de presidente, estos son ejemplos de asilo político, y el asilo político es un procedimiento que se lleva con Secretaría de Relaciones Exteriores. Si solo hablamos de asilo y o refugio, es el procedimiento ante la Comar, ¿no? Para la legislación local es refugio, cuando hablamos de este procedimiento. Para, en términos de ACNUR a nivel internacional, es asilo, en asilo lo podemos englobar, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, Ileana, por esta charla. Y bueno, va a permitir, ya nada más leer el nombre, la constancia, la Universidad Internacional de Verano, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la maestra Ileana Yaretsi Viramontes Márquez por su participación como ponente con la conferencia Instituciones y Procedimientos de Asilo en México, en el tercer encuentro sobre atractividad territorial, contribuciones de la migración para el desarrollo local, llevado a cabo en la Universidad Internacional de Verano 2024. Atentamente piensa y trabaja, 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red, Lagos de Moreno, Jalisco, 13 de junio del 2024, y firma la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del Centro Universitario, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica de este Centro Universitario. Pues muchísimas gracias. Acá tienes, Y bueno, pues también es tu pequeño reconocimiento. Y ahorita, bueno, la siguiente actividad comenzará a las 3:45 de la tarde. Ahorita entramos en un receso hasta las 3:45 para el taller que nos va a dar Carla y Enrique, que es una de las cosas que más nos podría interesar por el tema de la cuestión local, ¿no? Y que es algo que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces nos vemos ahorita en un ratito. Gracias.